Estas que aparecen primero son plantas vasculares, pero que no forman semilla en su ciclo biológico. Bueno, les voy a compartir la presentación. Vamos a compartir la pantalla. Ahí estoy. Díganme cuando la vean. Listo, profe, se ve. Bien, listo. Bueno, acá está el título, entonces, plantas vasculares sin semilla. Bueno, un poco lo que vamos a ir viendo de todos los grupos que van a aparecer hoy. Por ahí la clase de hoy va a parecer más densa, porque hay más representantes que por ahí tienen diferencias interesantes y que por eso los vamos a mencionar. En todos los casos vamos a hablar de la morfología del esporófito. Fíjense bien si recuerdan lo que es el esporófito, ¿sí? Esa fase del ciclo biológico donde el cuerpo es 2N, ¿sí? Y es el cuerpo que va a formar los esporangios y va a formar las esporas, por lo tanto, tiene estas estructuras donde ocurre la meiosis, a partir de la cual se van a formar las esporas 1N. Vamos a hablar de los tipos de hoja. Ya hablamos de hojas en estos cuerpos. Ahí podemos separar con las briófitas, donde hablamos de un cuerpo taloso o taloide, y recién en las briófitas estrictas, en la división briófita, aparece esa proyección llamada filidio, ¿sí? No se le dice hoja en términos estrictos porque es una proyección que no tiene tejido vascular. Entonces, y se reserva el término hoja para los casos donde esa lámina está recorrida por tejido vascular. Vamos a hablar de la anatomía del tallo, de la disposición del tejido vascular, los tipos de estela, esto es cómo se dispone el tejido vascular en el órgano, y luego también vamos a hablar de las estructuras reproductivas, el aspecto que tienen, las características que tienen, y siempre vamos a estar hablando si los grupos son homospóricos o heterospóricos. Esto quiere decir si forman un solo tipo de esporas o dos. Hasta ahora las briófitas todas son homospóricas, ¿sí? Pero acá, dentro de este grupo de plantas vasculares sin semilla, va a aparecer en la escala evolutiva la condición de heterosporia. Bueno, vamos a ver los ciclos biológicos y siempre vamos a analizar esta relación esporófito-gametófito, que en los briófitos fue que predomina el gametófito y el esporófito es más reducido en tiempo y en tamaño. Vamos a ver qué pasa en estos grupos. Bueno, el clado de siempre, que nos permite ubicar y saber dónde estamos parados. Recordemos que estamos viendo siempre en briófitas, que son las plantas terrestres, y ya visitamos los primeros grupos que aparecieron a escala evolutiva, que son todas estas plantas sin tejido vascular. Bueno, en esa escala evolutiva, en determinado momento, fíjense, el esporófito se hace independiente, ya no depende más del gametófito. Eso nos marca un salto muy importante en la escala evolutiva, y la otra característica es que aparecen los tejidos vasculares, ¿sí? El xilema y el floema. ¿Está? Fíjense, acá lo dice, pero cuando aparecen estos tejidos vasculares, el xilema está constituido solo por traqueidas. No sé si recuerdan que como células conductoras de agua dentro del xilema, hay dos tipos de células conductoras, unas son las traqueidas y los otros los elementos de vaso. En la escala evolutiva, primero aparecen las traqueidas. ¿Tienen una idea mínima de la diferencia entre traqueidas y elementos de vaso? ¿O no se acuerdan nada de eso? ¿Qué me dicen? Puede ser que tenía que ver con tipo los poros, que una tenía como un solo poro y otra tenía múltiples, no sé, no.
Bueno, a ver, lo digo muy rápidamente, pero si no, lo podemos ver con más detalle. La próxima clase es más cortita, entonces por ahí nos da pie. Fíjense, si ustedes pueden rever la clase, todo lo que surja como dudas lo podemos meter en esa última clase. Que además creo que va a ser más sencilla porque como vamos a hablar de gimnospermas y angiospermas, que son las plantas más conocidas y que seguro que son las que ustedes vieron en el curso de botánica inicial que tuvieron, va a ser como materia más conocida. Un poco creo que la idea está entre traqueidas y elementos de vaso, una característica no muy fuerte, pero por ahí la podemos mencionar. En general, la traqueida es de menor diámetro y el elemento de vaso es de mayor diámetro, la célula. Esas células son como cilindros, digamos. Pero la diferencia, donde no nos vamos a equivocar nunca, es mirar los extremos. En una traqueida, en los dos extremos, en general son sesgados, están como inclinados, y en esos extremos la pared está completa y hay puntuaciones areoladas, puntuaciones que permiten el pasaje de agua arriba y abajo. Puntuaciones areoladas igual que en todos los laterales. Mientras que el elemento de vaso que apareció más tarde en la escala evolutiva, las paredes terminales están perforadas, es decir, la pared celular se degrada por un proceso enzimático y queda literalmente un agujero arriba y un agujero abajo. Por lo tanto, el fluir o el correr del agua se hace a más velocidad y con mucha más facilidad que pasando solo a través de puntuaciones. Así que en esa escala primero aparecen las traqueidas y va a ser el tipo de célula conductora de agua de todos los grupos que vamos a ver hoy. Y en el floema, las células conductoras de fotosintatos son las células cribosas. Más tarde van a aparecer los elementos de tubo criboso. Ahí la diferencia entre un tipo y el otro radica también un poco en la manera en que se comunica célula con célula en sentido vertical, porque en los extremos terminales, cuando hablamos de células cribosas, vamos a tener pequeños, lo que se denominan áreas cribosas, pequeños grupos de cribas del mismo tamaño que aparecen en las paredes laterales. Mientras que en el elemento de tubo criboso, en los extremos terminales, se definen unas cribas de mucho mayor diámetro que hacen que esos extremos terminales reciban el nombre de placa cribosa, y las cribas de la placa tienen mayor tamaño. Todo conduce a facilitar la circulación, en este caso de material elaborado, ¿no? Producto de fotosíntesis. Bueno, en definitiva, en todas estas vasculares que vamos a ver hoy, que son las licófitas y las monilófitas, dos grupos, todas tienen tejido vascular, pero en su tejido vascular va a haber traqueidas en el xilema y células cribosas en el floema. Todo esto son características comunes de estos dos grupos. Mirando un poquito más de detalle, acá están las plantas vasculares y acá están las licófitas y las monilófitas, subdivididas en varios grupos. Bueno, vamos a mirar los grupos que tienen representantes actuales, porque hay grupos que ya se extinguieron en el camino, y vamos a ver los más representativos como para que nos quede una idea del aspecto y de las características vegetativas y reproductivas de estos grupos. Dentro de licófitas vamos a ver representantes de el orden licopodiales y del orden selaginelales. Estos dos grupos porque tienen diferencias importantes. Y dentro de monilófita vamos a ver equisetales, polipodiales y vamos a ver psilotales. Esos tres grupos. Y ahora vamos a ver después, a lo largo de la clase, por qué dentro de estos dos grupos de plantas vasculares sin semilla, monilófita, fíjense, ya
forma parte de un grupo llamado eufilófita. Y si miramos un poquito el camino evolutivo, vemos que acá aparecen unas estructuras llamadas eufilos, y justamente la aparición de los eufilos es lo que hace que los grupos que aparecen a partir de ahí pertenecen a los eufilófitas. Los eufilos son las hojas que nosotros conocemos y que estudiamos en angiospermas y gimnospermas, como si fueran las hojas verdaderas. Eso nos marca que las plantas con tejido vascular que aparecieron antes, es decir, las licófitas, tienen un tipo de hoja con tejido vascular, pero con alguna característica diferente. Bueno, vamos al grano y vamos a ir recorriéndola. Algunas de estas características las vamos a saltear porque son demasiadas, daría para que el curso sea solo de este grupo de plantas y no lo es, así que esto yo se los dejo como referencia, pero después van a ver que solo vamos a hablar de algunas de las características, las que yo considero que son más fuertes o más importantes. Bueno, vamos a arrancar viendo licófitas. Y justamente el nombre de esta división tiene que ver con que presentan licofilos. Los licofilos es un tipo de hoja. El primer tipo de hoja que apareció en las plantas terrestres, definido como hoja porque tiene tejido vascular. Pero fíjense que las hojas tienen un solo haz vascular, un haz vascular pequeño que recorre la lámina por el centro. ¿Por qué van a tener un haz vascular pequeño? Porque las hojas son chicas y con ese haz vascular que las recorre en toda su longitud ya es suficiente para llevar el agua y para recoger o llevarse de la hoja los fotosintatos. Bien, estas plantas que tienen licofilos vamos a ver que internamente, cuando analicemos la anatomía de los tallos, van a tener este tipo de estela denominada protostela. No sé si recuerdan los tipos de estela, pero las protostelas son las que tienen el tejido vascular en el centro macizo. Es como que hay un corazón macizo de tejido vascular, donde va a estar el xilema y el floema, donde van a estar ambos tipos. Esas son las protostelas. Y todos los licofilos se asocian a la presencia de protostelas, que por otra parte es el tipo de estela más primitivo, el que surgió antes en la escala evolutiva. Cuando se lee esto, que al salir el tejido vascular de esa protostela para meterse en la hoja no perturba, quiere decir que la protostela no se interrumpe en ningún momento. Es decir, está la protostela en el centro del tallo y una pequeña porción de tejido vascular es como que sale de esta columna central para meterse en la hoja, pero la columna central no se modifica en ningún momento. Esas características es lo que se define como licofilo. Un solo haz vascular pequeño y la salida de ese tejido vascular no interrumpe, no perturba la columna central que pertenece a la protostela. Todas las plantas que pertenecen a esta definición entonces tienen licofilos. Todas además tienen estas características en la planta principal del ciclo biológico, que es el esporófito. Y es que no tienen raíces verdaderas. ¿A qué le llamamos raíces verdaderas? A las raíces que nacen de la radícula del embrión. Raíces de esas no vamos a encontrar en el esporófito. Lo que vamos a encontrar en el esporófito son raíces que nacen del tallo, que son las que se denominan raíces adventicias. Esas raíces adventicias tienen las mismas particularidades que las raíces verdaderas, pero nacen de lugares diferentes. La verdadera nace de la radícula del embrión, mientras que las adventicias nacen del tallo. Y esas son las que vamos a encontrar en estos esporófitos. Además, la filotaxis es espiralada, que la filotaxis es la disposición de las hojas en el tallo.
Eso quiere decir que tengo el tallo, recordemos que las hojas siempre nacen en los nudos, y en cada nudo puede salir una sola hoja, pueden salir dos, pueden salir más de dos, pueden salir 3, 4, pero siempre en zonas determinadas del tallo que se llaman nudos. Bueno, cuando la filotaxis es espiralada, quiere decir que en un nudo sale una hoja, pero el siguiente nudo está muy cerca y el nudo está un poquito corrido, el siguiente un poquito corrido, de modo que si uno con un lápiz hiciera un esquema de los lugares de salida de las hojas, el gráfico sería como una especie de espiral. Por eso se dice que la filotaxis es espiralada. Es un tipo de filotaxis primitivo, típico de plantas que surgieron tempranamente en la escala evolutiva. Y luego, con respecto al esporófito, a la anatomía, es decir, a la estructura interna, vamos a encontrar, como dice ahí en el tejido vascular, traqueidas y células cribosas. Ya lo dijimos, y esto lo vamos a encontrar en todas las vasculares sin semilla. Cuando veamos, además en el tallo, cómo madura el xilema, vamos a ver que la maduración es exarca. Acá aparecen términos que ustedes los vieron en el otro curso de botánica, pero bueno, si no los recuerdan, los repasamos. Si tienen problema con esto, yo se los digo rápidamente porque supongo que eso está sabido, pero si tienen dificultad, me lo dicen y la próxima clase yo se los explico con más detalle. Maduración exarca en cualquier órgano me está diciendo que las primeras células del xilema que maduran están hacia afuera del órgano, están en una ubicación más externa en el órgano. Quiere decir que si yo tengo una protostela, es decir, tengo un corazón central donde está el xilema, las primeras células que maduran están más hacia afuera de ese cilindro, y luego las que maduran más tarde están hacia el interior. Eso es maduración exarca, la maduración va desde afuera hacia el interior. Quiere decir eso, que el protoxilema, que son las primeras células del xilema que maduran, están hacia afuera, y el metaxilema que aparece después están hacia el centro. Esa maduración exarca es característica de todos los tallos de las licófitas. Es algo diferente a lo que pasa en angiospermas y en gimnospermas, por eso lo resaltamos. Y otra característica de los tallos, de los esporófitos de todas las licófitas, es que tienen endodermis. Tampoco sé si lo recuerdan, la endodermis es una capa de células, la más interna de la corteza, y esa endodermis aparece en las raíces de gimnospermas y angiospermas. Es raro en el tallo, pero sí aparece en sus raíces como capa más interna de la corteza. La endodermis es la que tiene la banda de Caspary y que tiene un rol muy importante en la entrada del agua, que es absorbida, obviamente, hacia el xilema, que va a ser, digamos, la vía de conducción del agua. Bueno, esa característica, esa capa de células que en las plantas más evolucionadas o las que aparecieron más tarde, es una capa que la encontramos en las raíces, en estas plantas, en estas licófitas, la vamos a encontrar en los tallos. Todos los tallos tienen endodermis. Y justamente la dirección de maduración del xilema, de los tallos de las licófitas, que es exarca, es igual a la maduración que tienen las raíces de las plantas con semilla o de las plantas más avanzadas. No sé si me quieren preguntar a alguien algo o a alguien se le disparó el micrófono. No sé, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, o sea, tal vez entendí mal, pero o sea, nosotros vimos la banda de Caspary solamente en relación a las raíces, como usted dijo, pero entonces hay en estas licófitas, hay como una banda de Caspary en el tallo. Exacto. Bien. Bien. Después, por eso, cuando terminemos de ver, se nos van a resolver algunas cuestiones.
porque cuando ahora vamos a entrar y vamos a ver los cortes y vamos a ver un poco más de detalle. Todo esto que les estoy poniendo acá casi es un resumen o una generalidad, ¿no? Pero vamos a encontrar que los tallos de estas licófitas se parecen a las raíces que ustedes estudiaron para angiospermas y gimnospermas. Perfecto. ¿Sí? Y en esa similitud en la dirección de maduración del xilema, similitud en la presencia de la endodermis, es que uno empieza a sacar conclusiones. ¿Qué pasa? El cuerpo de los esporófitos, de estas licófitas, era un cuerpo único, porque al no tener raíces verdaderas, es como que hay un tallo vertical y un tallo horizontal que hace de sostén. Ese único tallo es lo que va en el camino evolutivo luego a cambiar la anatomía de la parte postrada y se transforma más tarde en lo que hoy conocemos como raíz verdadera. ¿Sí? Entonces, el esporófito de estas plantas primitivas tenía una parte postrada y una parte vertical y todo internamente es estructura de tallo. ¿Está? Bueno, volvemos a ver todo esto. Así que todo esto lo seguimos repasando y repasando. Vamos a ver, entonces, la división es licófita, ¿eh? Todas las que tienen licofilos. Bien, dentro de licófitas vamos a ver el orden Licopodiales y el género que vamos a describir es Lycopodium. Acá hay unas fotos, son 2 especies, no nos importa el nombre, hay una cierta variedad. Fíjense, vemos tallitos verticales. Estos tallitos verticales llenos de hojitas, ¿sí? Estas hojitas son las que tienen la filotaxis espiralada. Obviamente que en la foto no me doy cuenta. Todo lo que tiene filotaxis espiralada lo vamos a ver lleno de hojitas, porque claro, un nudo y el siguiente están muy apretados, muy seguidos. Estas hojas, tampoco desde afuera nos damos cuenta, pero son los licofilos. Son esas hojas pequeñas en tamaño que tienen un solo haz vascular por el centro. Acá vemos otra especie, y estos serían los tallitos con sus hojas. Estas hojitas por ahí están más apretadas contra el tallo, y estas están un poco más abiertas, ¿eh? Son características que cambian de una especie a otra. Lo que aparece en esta especie son estas estructuras, que acá no las vemos. Estas estructuras tienen que ver con la fase reproductiva. Estas estructuras ahora las vamos a ver en detalle, pero tienen un eje en el centro y hay hojitas como estas, pero más pequeñas, también apretadas contra el tallo, pero estas hojitas son las que van a desarrollar en su cara adaxial, en la cara de arriba, un esporangio cada una, y están apretadas así contra el tallo. Entonces, todo esto se llama estróbilo. Y entonces acá podemos decir que vemos en estos esporófitos el cuerpo vegetativo y también las estructuras reproductivas que son estos estróbilos. Es decir, esta agregación de hojas que llevan esporangios. Seguimos adelante. Acá tenemos con mejor foco acá el tallo. Las hojitas, en el caso de esta especie, están como abiertas, y en el extremo terminal, estos estróbilos, esta agrupación de hojas que llevan o que desarrollan en la cara adaxial o superior esporangios. A estas hojas verdes con fusión fotosintetizante le decimos hojas vegetativas. Y a estas hojas que desarrollan esporangios les vamos a llamar esporofilos. Filo es hoja, esporo viene de esporangio. Son las hojas que desarrollan los esporangios. Entonces acá fíjense que los esporofilos no son verdes. Las hojas vegetativas son verdes. Ahora, tanto estas hojas como estas hojas
son licofilos, es decir, hojas que tienen un solo haz vascular. Cuando lo repiensen, no hay que enredarse con los términos. A ver, cuando yo digo que estas plantas o este grupo tienen licofilos, estoy diciendo que son hojas que tienen un solo haz vascular. Si digo hoja vegetativa o esporofilo, estoy hablando de la función específica de la hoja o del licofilo en la planta. Decimos que el Lycopodium tiene tallos aéreos, erguidos, y también puede tener rastreros, porque hay otras especies que son más decumbentes, y además esta misma planta que tiene tallos erguidos tiene otros rastreros que van a tener como función sostener a la planta. Tiene rizomas y raíces adventicias. ¿Qué es un rizoma? Un rizoma es un tallo rastrero, generalmente subterráneo, que reserva sustancias nutritivas, generalmente almidón. Eso es un rizoma. Esos tallos rastreros son reservantes, al ser reservantes por ahí son un poquito más engrosados. De hecho, nosotros comemos rizomas, no de Lycopodium, pero sí de otras especies. O sea, el término rizoma vale para cualquier tipo de planta. Y raíces adventicias, es decir, raíces que nacen de estos tallos rastreros reservantes. Por lo tanto, el cuerpo vegetativo está conformado por tallos y raíces adventicias. Algunos erguidos, que son los que llevan las hojas y que por lo tanto es la parte fotosintetizante, y luego los rastreros que se engrosan y sirven para darle sostén a la planta. Hay hojas, que son licofilos, vegetativos y reproductivos. Los reproductivos son los esporofilos, es decir, las hojitas que se reúnen en grupos y que llevan cada hojita, cada esporofilo, un esporangio en la cara superior. Todo este grupo de plantas son homospóricas, es decir, va a haber un solo tipo de esporangio, un solo tipo de espora. Cuando acá se produce meiosis y se liberan las esporas van a caer al suelo y cada espora, que es haploide porque es producto de la meiosis, va a generar un gametófito. Ese gametófito va a vivir independiente de esta planta. O sea que en el ciclo biológico tengo dos fases o dos plantas que son independientes una de la otra. El gametófito que se genera a partir de la espora depende de la especie de Lycopodium, puede ser heterótrofo o heterotrófico o autotrófico. ¿Qué quiere decir? Que puede alimentarse solo ese gametófito, tener cloroplastos y fotosintetizar, o los que no tienen esa capacidad están siempre asociados a algún hongo y por lo tanto el hongo les provee del alimento. Fíjense, acá escribí en este resumen, el gametófito siempre es exospórico. Exospórico quiere decir que el gametófito crece fuera de la pared de la espora. Es decir, tenemos la espora se le hace un tajito, se abre, y la célula que está dentro de la espora empieza a sufrir mitosis, entonces el cuerpito sale por fuera de la pared de la espora y me da esa planta pequeña, muy chiquitita, que va a ser autotrófica, es decir, tener cloroplastos, o va a estar asociado a un hongo. Pero siempre ese gametófito crece por fuera de la pared de la espora. Por eso decimos que el gametófito es exospórico. Más imágenes, volvemos a ver lo mismo. Vemos los esporófitos con hojas abiertas, con hojas apretadas. En cualquiera de estos dos casos, desarrolla en determinado momento el ciclo biológico la formación de estos estróbilos. ¿Qué es un estróbilo? Una agrupación de esporófilos. ¿Qué eran los esporófilos? Los licofilos que forman esporangios. Estas imágenes se las muestro porque es otra especie
Y esta especie crece acá en Sierra de la Ventana, es un grupo de sierras que está cerca de nuestra ciudad, de Bahía Blanca, y esta especie, que antes pertenecía al género Lycopodium, pero ahora los taxónomos le han cambiado el nombre al género, y en este momento es Upercia, no importa el nombre. Está digamos, muy reducida en su extensión, es una especie considerada en vías de extinción, así que está digamos, forma parte del libro rojo de las especies amenazadas. Y bueno, esta especie que se ha devastado bastante porque tiene muchos usos, no solo como una especie diurética, sino que tiene muchos otros usos medicinales. Fíjense, acá está el tallo, las hojas apretaditas contra el tallo, y en este caso, la diferencia de esta especie en particular es que no forma estróbilos, es decir, en determinado momento de su ciclo biológico forma, algunas hojas van a formar esporangios, esas que forman esporangios van a ser esporofilos, pero esos esporofilos están entremezclados entre las hojas vegetativas, por lo tanto, mirando la planta desde acá, uno no sabe si hay esporofilos o no. Habría que agarrar el tallito y empezar a abrir estas hojitas y ver si llevan o no un esporangio en su cara daxial. Con esto es solo algo ilustrativo, les quiero decir que no todas las especies de este grupo entonces forman estróbilos. Algunas tienen los esporofilos entremezclados con las hojas vegetativas. No cambia nada la percepción, siempre va a haber hojas vegetativas y otras reproductivas que son los esporofilos, ya sean estróbilos o no formando estróbilos. ¿Profe? ¿Me escuchó? Sí, sí. Esa era la que dice cola de Quirquincho, Phlegmavirus Sí, aurorus. Exacto, tal cual. ¿Le cambiaron el género? No. ¿Cómo? ¿Cambiaron el nombre al final o lo cambiaron de género? No le escuché bien esa parte. ¿Vos con qué género le dijiste? Si era Lycopodiaceae. Sí, sí, o sea, el grupo sí, pero el nombre del género cambió. ¿Cómo Antes se llama ahora? es Upercia saururus. La especie quedó igual, pero le cambiaron el género y el género es Upercia, Upercia con H y Z. ¿Sí? Bueno. Pero es lo que vos decís, la cola de Quirquincho. Bien. Bueno, acá hay un corte transversal de un tallo de este grupo de plantas. Y fíjense, bueno, como el diámetro es tan grande, no entra todo en el campo del microscopio, así que no estamos viendo la epidermis, pero la epidermis estaría por acá más o menos, y viene todo un sector de corteza. Y en la parte central, eso es lo que les quería mostrar, el tejido vascular es macizo, está teñido con rojo el xilema y las partes celestes son el floema. Miren qué diseño de estela, muy diferente, no lo vieron hasta ahora, donde el xilema y el floema está como en bandas entremezcladas. En cualquier caso, todo el tejido vascular es macizo, por eso este tipo de estela pertenece al grupo de las protostelas. Si miramos el xilema, vemos las células de menor diámetro, las más chiquitas, hacia la periferia y las más grandes hacia el interior. Eso nos muestra que la dirección de maduración del xilema fue desde afuera hacia el interior, desde afuera hacia el interior. Y eso es lo que se llama maduración exarca. El protoxilema está más hacia afuera y el metaxilema más hacia adentro. Bueno, tampoco se ve muy bien, pero en esta zona de acá es donde está la endodermis, como capa más interna de la corteza. Realmente para verla y para definir dónde está, habría que poner un zoom y buscar la banda de Caspary, ¿no? Paso a la siguiente, porque vemos otra foto que tiene que ver lo mismo, tiene otro tipo de coloración, pero bueno, acá arranca desde la epidermis. Entonces la epidermis, toda esta la zona de la corteza. Fíjense que en esta corteza
debajo de la epidermis hay un sector de células más pequeño y que tienen las paredes más gruesas, y lo mismo vuelve a aparecer acá, y esto es lo que tiene un poco de función de sostén en los tallos que son erguidos. Luego las células que están en el medio de esta corteza son de paredes más delgadas. Los tallos postrados o subterráneos no tienen tanta cantidad de células de paredes gruesas, porque no necesitan generar ese soporte. Si vuelvo a mirar la estela, veo este entramado de zonas de floema y de xilema, veo la maduración exarca. Bueno, acá yo les puse el nombre de esta estela. Este tipo de estela, donde el xilema y el floema forma como especies de bandas entremezcladas, se llama plectostela. La plectostela es un tipo de protostela, porque el tejido vascular está macizo, y bueno, caracteriza a este grupo de licopodiales. Este es un corte longitudinal de un estróbilo, como vimos en las especies de Lycopodium que tenían estróbilos. En este corte longitudinal veo una mitad. ¿Qué hay en un estróbilo? Un eje central, que obviamente si yo hiciera un corte transversal es una estructura de tallo, como los cortes que vimos antes, porque acuérdense que venía el tallo y en algún sector este tallo en su porción terminal desarrollaban hojas que no eran verdes. Acá estoy viendo esas hojas que como desarrolla en la cara superior de cada una de ellas un esporangio, se llaman esporofilos. Todo esporangio tiene una cubierta de células estériles y en el interior de los esporangios van a desarrollar las células madres de las esporas, que son las que sufren meiosis y que van a dar las esporas haploides. Esto es a título ilustrativo. Vuelve a estar la planta, un corte longitudinal, un dibujo. A ver, si tuviera que hacerle una crítica, acá parece que estuvieran las esporas y no tuviera ninguna capa externa. Recuerden que todo esporangio en las plantas terrestres va a tener una cubierta de células por fuera, porque tiene que ver con resguardar las células que van a sufrir meiosis y las mismas esporas hasta que estén maduras de la desecación. Esta plaquita solo se las dejé porque aparecen una serie de utilizaciones de las esporas que, bueno, es anecdótico, pero bueno, a veces uno le divierte conocer estos usos. Muchos ya han quedado en la historia, pero bueno, hay muchas citas de uso medicinal estoy hablando de las esporas, no de toda la planta, de las esporas. También en pirotecnia tienen una capacidad de encender muy rápidamente, y en esta utilidad de pirotecnia también he encontrado algunas citas de algunos shows artísticos donde durante mucho tiempo se usaron esas esporas que al lanzarlas rápidamente y frotarse entre ellas generan luminiscencia, que es como un fogonazo. De hecho, nunca me lo acuerdo, pero hay un grupo de música electrónica, creo que era un grupo alemán, que hacía todos sus shows como con fuego, con fogonazos, y en sus orígenes siempre lo que usaban era esporas de Lycopodium, porque bueno, es algo que genera ese fogonazo, pero que no pasa a mayores, es decir, un uso relativamente seguro del fuego. Bueno, luego en esto, investigaciones criminales, tiene que ver con esos polvitos que vemos en las series CSI o en todas esas investigaciones, esos polvitos que echan para detectar las huellas, para leer esas huellas y demás. También durante mucho tiempo estaban hechos a base de licopodio. Lo mismo, parecido a eso, los primeros productos de látex, guantes, preservativos y demás, esa especie de talquito o polvito en el que
siguen viniendo embebidos, pero ahora fíjense que, bueno, ¿me escuchan? Porque me apareció un cartel de que mi conexión es inestable, como siempre me pasa. Se cortó un poquito. Sí, profe, pero... se escucha igual, pero... Bueno, esto es, fíjense, lo pueden seguir mirando. Son distintos usos, como les digo, muchos quedan en el camino por una cuestión económica, porque para generar las esporas y tener alguna de estas utilizaciones, obviamente es un proceso sumamente caro, y materiales, donde obtenerlos es mucho más fácil, mucho más rápido. Entonces, bueno, ¿quién se va a poner a cultivar los licopodios para producir las esporas y, bueno, y utilizarlas para estos fines que están acá? Mírenlo, cualquier duda me preguntan, pero bueno, son usos ilustrativos. Les dejo en cada uno de los grupos una plaquita donde resume el ciclo biológico, como para que nada de esto se lo tienen que aprender. Vuelvo a lo mismo, yo quiero que sepan cómo es el esporófito de cada una de las plantas que estamos viendo, es decir, qué partes tiene, y con respecto al ciclo biológico, a partir del esporófito, que me gustaría que lo visualicen con más detalle, es decir, este cuerpo donde tiene tallos erguidos y otros postrados. Los postrados suelen ser rizomas porque acumulan sustancias de reserva. De esos rizomas nacen raíces que se conocen como adventicias porque nacen de un tallo, y las hojas son todas licofilos, ¿sí? En algunas especies, las hojas vegetativas y las reproductivas o esporófilos son muy diferentes. Es en el caso de las que forman estróbilos, no en la cola de quirquincho que mostramos. Bueno, en esos estróbilos va a haber un eje y van a estar apretados contra el eje los esporófilos. Cada esporófilo genera un esporangio en su cara superior o adaxial. Ahí por meiosis se forman las esporas. Acá está el dibujo de la espora, donde se va a generar cuando esté en condición, o sea, cae al suelo, se va a abrir naturalmente, y al abrirse queda expuesta la célula interna, donde por un proceso de mitosis, acá veo, comienza a formar un cuerpito que desarrolla fuera de la pared de la espora. Este es el gametófito. El gametófito va a tener distinto aspecto o forma en cada una de las plantas que vamos a ver hoy. No me importa, yo solo quiero que sepan si ese gametófito crece adentro de la espora o crece afuera, es decir, si es exospórico, como estamos viendo en el caso de este, o no lo es. En ese gametófito, que es el cuerpo N, de vida libre, ya sea que pueda fabricarse su alimento o no, van a formarse los gametangios. Los gametangios son anteridios, especie que está dibujada acá. En el mismo gametófito se forman anteridios y arquegonios, pero hay algunas especies que tienen un gametófito donde desarrollan anteridios y otro gametófito donde desarrollan arquegonios. Bueno, no sé si repetí lo mismo, en uno anteridios y en otro arquegonios. Bueno, acá está el dibujito del arquegonio y acá está el dibujito del anteridio. El anteridio, obviamente, es una estructura más o menos redondeada, donde ya sabemos que las células del interior son las que por mitosis dan las gametas masculinas o anterozoides. Y en cambio, el gametangio femenino es el arquegonio, que siempre tiene, en estos casos, una parte que queda como encastrada en el gametófito y la otra parte, el cuello, que está como sobrelevado. Seguimos con la tendencia evolutiva que ya vimos en los briófitos, donde estos cuellitos van a ir acortándose. Bueno, cuando la ovocélula está formada, este cuellito se va a abrir, las células que están en el interior se van a degradar, y así es como este gametófito siempre tiene que estar cubierto por una capita de agua, y las gametas masculinas van a poder nadar por esa película de agua y llegar al arquegonio. Una vez que se fecunda y se forma el cigoto, por mitosis se va a formar el embrión y el embrión termina formando el esporófito. Esta fase del ciclo siempre es sumamente rápida. ¿Por qué? Porque no hay ninguna protección
a ese embrión. Ni bien se forma el embrión, ya tiene que crecer por mitosis para dar el esporófito. Cualquier dificultad que haya, el ciclo se corta en esta etapa. Estas plantas son lábiles en esta parte de esta fase sexual, ya sea que no haya una película de agua, o ya sea que pase cualquier cosa y que impida que el embrión termine su crecimiento para dar el esporófito. Estas plantas crecen en lugares muy húmedos y justamente esa humedad hace que estos cuerpitos tan endebles, tan pequeños, estén cubiertos por una fina película de agua y protegidos también de la incidencia directa del sol y puedan cerrar esta parte sexual. Dentro del mismo grupo de plantas tenemos otro orden. Además de licopodiales que vimos recién, tenemos selaginelales, y el representante de este grupo es el género Selaginella. Lo vamos a ver principalmente porque tiene algunas diferencias muy importantes desde lo evolutivo. Esta plantita es pequeña, sus hojitas son licofilos también, por eso pertenece al mismo grupo que licopodiales, es decir, son licófitas las dos. Generalmente los tallitos son postrados, por ahí en alguna especie está un poquito más erguido. Y bueno, como características distintivas, primero, estas plantas tienen los licofilos de dos tamaños, ya lo vamos a ver en otra foto mejor, pero hay unos licofilos que son los que están contra el suelo y unos licofilos más pequeñitos que están acá arriba, de modo que no se tapan la luz entre ellos. La disposición es espiralada, pero tiene dos tamaños de licofilos. Y la otra característica es esta que nacen estas proyecciones blanquecinas del tallo que le ayudan a fijarse al sustrato. Esas estructuras se llaman rizóforos. Foro quiere decir llevar, rizo viene de raíz. Y bueno, hay una gran discusión entre los autores y esas estructuras son un tallo modificado o una raíz modificada. Tanta discusión que bueno, que no se ponen de acuerdo. Para algunos autores hay más características que vinculan los rizóforos con una raíz y para otros autores hay más características que los vinculan con un tallo. No nos vamos a meter en esas discusiones, vamos a decir que es un órgano con características un poco extrañas, pero bueno, nacen del tallo, son blanquecinos y en el extremo terminal se ramifican en varios bracitos y esa parte ramificada es la que se sujeta o se mete en el sustrato y le permite sostenerse. Bien, tallos aéreos, erguidos o rastreros, rizóforos y raíces adventicias. O sea, tienen estos rizóforos que recién les mencioné y también desarrollan raíces adventicias estas plantas. Volvemos a lo mismo, no hay raíces verdaderas, que lo decía en la placa inicial como característica de todo el grupo. Tiene licofilos vegetativos y reproductivos. Los reproductivos son los esporófilos. Y en este caso todas las plantas tienen estróbilos, es decir, que los esporófilos van a estar agrupados. Acá tenemos en esta foto, con más zoom, vemos los dos tamaños de licofilos que yo les decía, los que quedan contra el sustrato más grandes y los que están un poquito como por arriba, más pequeños. Acá está lo mismo dibujado. Y acá en este dibujito se ve bien lo de esta disposición espiral de las hojitas, es decir, esta filotaxis espiralada. Acá está resaltada algunas características, que es una diferencia bastante grande desde lo evolutivo con el grupo anterior. Este grupo, este género, tiene esta característica de ser heterospórica, es decir, que en el ciclo van a aparecer esporas de distinto tamaño.
esporas más pequeñas llamadas micrósporas y esporas más grandes llamadas megásporas. Eso lo asociamos con masculino y femenino. Por eso algunos dicen esporas masculinas y esporas femeninas, ¿eh? Pero en realidad lo más justo sería hablar de esporas de distinto tamaño, micrósporas y megásporas. Al aparecer micrósporas y megásporas, cada una va a germinar por su lado, por lo tanto voy a tener dos gametófitos, sí o sí. Un gametófito derivado de la micróspora, es decir, un gametófito masculino o microgametófito, y un gametófito derivado de la megáspora, ¿sí? Es decir, un megagametófito o gametófito femenino. Los gametófitos, en este caso, son todos heterotróficos. Ni siquiera el femenino ni el masculino fotosintetizan, no fabrican su alimento, dependen de alimento ya preexistente y dependen también de hongos simbiontes. Y todos los gametófitos son endospóricos, es decir, que quedan los gametófitos dentro del límite de la pared de la espora. No crece hacia afuera como pasó en el grupo anterior. Estos rasgos evolutivos, si bien dentro de todas las vasculares sin semillas solo aparece en este grupo, es una característica que aparece y queda ahí, digamos, como cerrada a este grupo de organismos. Pero más tarde en la escala evolutiva, estas características vuelven a aparecer y son características presentes en las plantas que conocemos, en las que tienen semillas, angiospermas y gimnospermas. Pero bueno, acá hay una primera aparición de estos rasgos que marcan un cambio, un avance evolutivo. Estas son celaginelas. Yo sé que ustedes allá tienen varios representantes de celaginela, así que seguramente las van a ver. Esta foto se las puse porque por ahí la conocían, esa especie que conocen como rosa de Jericó o algo así, que se la usa como un adorno. Es una plantita toda enrollada que cuando uno la pone, no sé, en un platito con agua o arriba de una esponja donde pueda absorber agua, sus células todas toman agua, se embeben y se abre y se pone verde, pero ante la falta de agua puede replegarse, formar estos como ovillitos y resistir durante muchísimo tiempo con una minimísima cantidad de agua. Esto de que se abre y revive y se seque, bueno, se ha visto como una especie de símbolo de renacimiento y bueno, y se la usa como ornamental, o bueno, en muchas casas la tienen porque es algo como que parece realmente sorprendente. A ver, ahí apareció alguna pregunta. Es bella, me encanta, sí, son muy lindas. Bien, acá hay un corte transversal del tallo de este grupo de plantas, de las celaginelas. Miren qué diferente este tallo. En el corte transversal, la epidermis, toda esta es la corteza, y esto que está acá es un espacio de aire. Todo esto es aire, y en el centro de ese espacio de aire vemos esta estructura que es la estela, donde está el tejido vascular, el xilema y el floema todo alrededor. Esta columna está sostenida por, fíjense, por grupitos de células que forman como cadenitas. A ver, imaginemos que tenemos un cilindro hueco, un caño hueco adentro, y adentro del caño colocamos otro caño de menor diámetro. Ese cañito interno está sostenido por hileritas de células, claro, porque si no el caño interno se caería o se iría contra uno de los laterales. Además, ese caño interno que tiene el tejido vascular necesita conexiones para que
entre el agua y para que también los fotosintatos puedan ir y viajar por ese floema y salir y que, digamos, todo el alimento pueda llegar también a las células que no fotosintetizan. Así que fíjense internamente en un corte qué diferente que son los tallos de Selaginella de los de Lycopodium. Nunca podríamos confundir uno con otro, ¿sí? Completamente diferentes. Este es otro corte, este lo hicimos en nuestro laboratorio y en este caso la especie que conseguimos y que cortamos, este es el tallito y fíjense que tiene 2 espacios de aire y en cada espacio de aire tiene una unidad de tejido vascular. Estas unidades de tejido vascular se consideran estelas completas y por eso se dice que es un tipo también de protostela. Es como si, bueno, el camino evolutivo, viendo obviamente registros fósiles y demás, es como si una estela original se hubiera cortado, en este caso, en 2 subunidades. Estas subunidades donde tienen una porción de xilema y una porción de floema. Acá les quería contar que estas cadenitas de células presentan banda de Caspary. No sé si alcanzan a ver ahora, pero si no después cuando la revisen la presentación, acá hay como un anillito color rosa, rosadito. Esta es la banda de Caspary. Esto nos indica que esta cadenita de células que sujeta a esta estela central es la endodermis. Así que decimos que en este grupo de plantas la endodermis está reducida a cadenas de células que están uniendo la estela que tiene esa posición central en los espacios de aire. Bueno, cada una de estas, ya sea una o más de una, en este caso hay 2, en otros casos hay más, esas, digamos, porciones de tejido vascular macizo reciben el nombre de meristelas. Siempre que se hable de meristelas, da idea de que es una estela particionada, y siempre hablamos de un tipo de protostela. Bueno, si vamos a la parte reproductiva, también podemos mirar un corte longitudinal de un estróbilo. ¿Qué vamos a encontrar? Un eje central, y alrededor de ese eje central van a estar, obviamente, los esporofilos. En este caso, como dijimos, vamos a tener 2 tipos de esporas, por lo tanto, va a haber 2 tipos de esporangios. Va a haber microesporangios y va a haber megasporangios. Lo que va a cambiar en el micro y megasporangio no es el tamaño del esporangio, sino el tamaño de la espora. Entonces, el microesporangio, que es el que forma las micrósporas, va a formar muchas esporas pequeñitas, mientras que el megasporangio va a haber una sola célula que lleva a cabo la meiosis. Por lo tanto, solo se van a formar 4 esporas haploides que se llaman megásporas. En este corte, o esto, digamos, está copiado de un corte que se ve al microscopio, y están dibujadas solo 4. ¿Por qué 4? Porque sería imposible en un corte, ¿por qué 3? Porque es imposible en un corte ver las 4 esporas. Pensemos que adentro de una bolsa metemos 4 pelotas de fútbol. Entonces, esas pelotas tienen un volumen. Si uno empezara a cortar longitudinal, la bolsa que tiene las 4 pelotas, en algún corte capaz que veo una sola pelota, en otro corte capaz que veo 2, en alguno por ahí veo 3, pero ver las 4 en un corte longitudinal es imposible, ¿sí? En este caso se ven 4 megásporas y no se ve, se ven 3 megásporas, no se ve la cuarta, que estaría más hacia adelante o más hacia atrás. La hoja que sostiene a los esporangios es lo que se denomina esporofilo. Como acá tengo microesporangio y megasporangio, ese nombre empieza a tener
una denominación más ajustada. El esporofilo que sostiene el microesporangio es el microesporofilo, y el esporofilo que sostiene al megasporangio es el megasporofilo. ¿Sí? Este nombrecito lo podemos saltear, se los dejo a título informativo, pero bueno, hay una pequeña membranita en la cara de arriba de los esporofilos que se llama lígula y demás. Pero hacia qué quiero que presten atención es a la heterosporia, y esa heterosporia me trae aparejada dos tipos de esporangios y dos tipos de esporas, ¿sí? Y bueno, vuelvo a repetir, el esporofilo va a ser microesporofilo y megasporofilo. Bueno, acá en esta foto vemos la plantita y vemos en el extremo terminal de alguna de sus ramas la formación de los estróbilos. Cuando el estróbilo está presente, uno lo ve, porque se ven las hojitas más apretadas, con un ordenamiento tal que uno divisa que se ha formado un estróbilo. Entonces yo ya sé que hay una parte vegetativa y una parte reproductiva. Bien, acá está con un zoom enorme, y entonces se ven lo que serían esporangios femeninos y masculinos. En este momento, como están en el máximo desarrollo, acá alcanzamos a ver formas que
¿Estoy de nuevo? Sí. Ay, qué Sí, lío, chicas, por favor. Ahí está, sí, sí. Pero bueno, ahora me dicen, esperen que voy a volver a compartir. Bueno, díganme cuando está y díganme por dónde se cortó, porque por ahí yo me di cuenta más tarde que se cortó. Ah, entonces estábamos con esta, ¿no? Con esta diapo. Sí, sí. Bueno, Ya había hablado de que, bueno, megasporangios y microsporangios, pero no mucho bien. más. Bueno. Tróbilos, que uno enseguida se da cuenta cuando están, y mirando con zoom, bueno, vuelve a aparecer el cartel de que está inestable. Si, bueno, por las dudas, si me queda algo sin decir, si se volviera a cortar, cuando yo subo la clase, les grabo algún audio donde les explique lo que faltó, ¿ok? Dale, profe, gracias. Dale. Bueno, lo que yo les decía rápidamente es que cuando está desarrollándose los esporangios, por ahí no me doy cuenta cuál es micro y megasporangio. Ahora, cuando terminan, fíjense que acá veo como los bultos y estas, veo 3 bultos, me falta el cuarto que estará para allá adelante. Entonces me voy a dar cuenta que esto es un megasporangio, ¿sí? Pero bueno. Haciendo un corte, obviamente que me voy a dar cuenta que en uno hay 4 solo esporas y en el otro hay un montón de esporas chiquitas. Bien, esta imagen es del ciclo biológico que, vuelvo a decir, me importa hacer un detalle del esporófito porque las plantas son muy diferentes. Esta planta con sus licofilos de 2 tamaños y con la presencia de esos rizóforos tan particulares. Y esta planta que va a desarrollar estróbilos, pero bueno, si yo mirara el estróbilo, en el estróbilo voy a encontrar los microsporangios y los megasporangios. Por lo tanto, voy a tener microsporofilos y megasporofilos. Cuando se produce meiosis, se liberan los 2 tipos de esporas, las micrósporas y las megásporas. Fíjense, la micróspora, en su interior hay una serie de divisiones mitóticas de tal manera que en su interior se van a formar unas células estériles, que sería el gametófito masculino, y se va a formar el anteridio formador de las gametas. Todo ocurre dentro de la pared de la espora, y esta espora se va a abrir cuando ya puedan salir las gametas masculinas. Como el anteridio se forma adentro, decimos que ese gametófito es endospórico. Si vamos a la parte femenina, cayó la megáspora femenina al suelo y también el gametófito se va a formar en el interior. Se hacen como unos tajitos, fíjense, como unas rasgaduras en uno de los extremos, y en esa parte que queda ahí asomando es donde se van a formar los arquegonios, porque las celulitas de acá constituyen el gametófito femenino. Todo esto queda dentro de lo que son las paredes de la espora. Por eso también se considera que este gametófito es endospórico. Bueno, todas estas esporas, las micrósporas y las megásporas, van a estar en el suelo. Se necesita la película de agua para que estas gametas puedan nadar y, bueno, encontrar los arquegonios.
Fíjense qué cortitos los cuellos de los arquegonios, este camino evolutivo del que fuimos hablando, donde hay un acortamiento del cuello. Y bueno, cuando se abran los cuellitos, las gametas podrán entrar, cigoto, y comienza a formarse el embrión. Fíjense que el embrión comienza a formarse, sigue estando la pared de la espora. De todos modos, acá ya no hay alimento que pueda sustentar que el embrión quede ahí un tiempo latente, por lo tanto, igual que en el caso anterior, ni bien se produce la fecundación, el embrión tiene que crecer rápidamente para dar el esporófito. Sigue estando acá dibujada la pared de la megáspora. Recordemos entonces que tanto el microgametofito como el megagametófito, gametófito masculino o femenino, crecen dentro de las paredes de las esporas, así que son endospóricos. Bien, acá yo les puse repasos, así puntos importantes del grupo de las licófitas. El esporófito es dominante, acá si lo comparo con los briófitos. Vamos a tener hojas que son licofilos. Luego, el hecho de que la filotaxis es espiral, tallos erguidos o rastreros, hay rizomas, rizóforos en el caso de Selaginella, va a haber raíces adventicias y van a aparecer estróbilos. En casi todos vimos estróbilos, salvo ya sabemos que en un grupo de algunas licopodiales, que es el caso de Dupersia, donde los esporofilos o las hojas que llevan los esporangios son solitarios y no forman estróbilos. En la gran mayoría forman estróbilos. Y si comparo Selaginella y Lycopodium, decimos que Selaginella es heterospórica, endospórica, o el género es heterospórico, endospórico, mientras que en el caso del género Lycopodium es un género homospórico y exospórico. Vamos rápidamente a lo que nos queda, que son dentro de las traqueófitas, el otro grupo, que son las monilófitas. Bueno, si miramos con más detalle, vamos a ver esos grupos que les mencioné al principio, equisetales, polipodiales y psilotales. Fíjense, yo hice las características siempre comparando. Ahora, monilófitas, aparecen los eufilos. Todas las licófitas con licofilos, monilófitas con eufilos. ¿Qué es un eufilo? Es una hoja con tejido vascular, pero la salida de ese tejido vascular desde el tallo produce una perturbación en la circulación vertical por el tallo, es decir, el tejido vascular va por el tallo y cuando ese tejido vascular se penetra en la hoja, hay una interrupción de la columna vertical, es decir, viene el tejido vascular y esta misma columna es la que se mete en la hoja. Por lo tanto, acá hay una corta interrupción hasta que se genera de nuevo la columna, se generan pequeñas interrupciones, que es lo que se llama laguna foliar. Ese tipo de hoja con tejido vascular, pero cuya vasculatura perturba la columna central, se llama eufilo. Son las hojas verdaderas y son las hojas presentes en las plantas que ustedes estudiaron, gimnospermas y angiospermas. En general, ese tipo de hojas se asocia a presencia de haces vasculares en los tallos. Y está asociado entonces a la presencia de sifonostelas, es decir, un tipo de diseño de tejido vascular donde en los tallos hay una médula central de tejido parenquimático. No está macizo el tejido vascular en el centro, sino que el tejido vascular está organizado de otra manera. Bueno, en el esporófito vamos a tener órganos subterráneos para adherirse, es decir, rizomas con raíces adventicias, y en algunos casos aparecen rizoides. Un rizoide es una célula que se proyecta y ayuda a la sujeción, o sea que es una sujeción muy endeble. Es mucho más firme la sujeción por una raíz, esto es un órgano, es una estructura que tiene varias capas de tejidos.
La filotaxis es de distintos grupos, de distintos tipos, no es de un único tipo, es decir, que hay más variación en estos grupos con respecto a la filotaxis. Dentro de la anatomía del esporófito, seguimos con algo en común, traqueidas y células cribosas para el tejido vascular. Afuera y lo último adentro. Bueno, ¿sí? Bien, gracias. Decimos que seguimos teniendo traqueidas y células cribosas, ¿sí? Y seguimos teniendo endodermis. Todo eso igual que el grupo anterior. Pero en cuanto a la dirección de maduración del xilema, hay algunos grupos que tienen maduración exarca, es igual que el grupo anterior, y algunos es mesarco. Vamos a definir lo que es mesarco. Maduración exarca, ya dijimos, cuando madura, lo que madura primero está fuera, y lo que madura último está dentro. Mesarco es cuando la maduración aparece como en puntos, y desde esa zona donde se inicia, la maduración va en dos direcciones, para un lado y para otro. Entonces, arranca acá está el protoxilema, y al mismo tiempo va en dos direcciones. El metaxilema aparece acá y acá. Eso es mesarco, de medio, que el punto inicial está en el medio y hacia los dos costados aparece el metaxilema. Bueno, vamos rápidamente a ver los distintos grupos. Esta plaquita se las dejé porque yo a los tipos de hoja, las hojas más primitivas las llamé licofilos y a las que aparecen después eufilos, pero en muchos libros, si ustedes buscaran información, esos mismos nombres vienen como microfilos y megafilos. Es decir, antes se les llamaba microfilos a los licofilos y a los eufilos se les llamaba megafilos. Lo pueden encontrar y no hay ningún problema. Esta terminología trae lugar a confusión porque micro parece chiquito, mega grande, pero bien sabemos que hay plantas de las que ustedes conocen dentro de las angiospermas que tienen hojas enormes y hojas chiquititas, y todas son megafilos. Entonces, bueno, no es tan, digamos, creo que puede llegar a confusión. Bueno, últimamente se usa esta definición y creo que es más clara. Esta plaquita se las dejé para que vieran el camino evolutivo de los licofilos y de los eufilos, solo si les sirve para aclarar cómo salió un licofilo de las primeras plantas que tuvieron en sus tallos solo una columna de tejido vascular. Primero aparecieron pequeñas saliencias muy chiquititas sin tejido vascular, y luego aparecieron algunos grupos donde esas saliencias eran un poco de mayor tamaño, y bueno, y entonces una pequeña columna de tejido vascular derivó de la columna central metiéndose en esa pequeña hoja. Estos son los llamados antes microfilos, que actualmente se llaman licofilos. En cambio, ¿cómo surgieron los megafilos, hoy llamados eufilos? Bueno, las interpretaciones se dan de que el tejido vascular se volvió a cortar. No. El tejido vascular de estos eufilos en realidad deriva de todo un sistema de ramas que estarían en distintos planos y que se fueron acomodando a ubicarse en un mismo plano, y luego surgió el tejido verde entre ese sistema de ramas aplanado, y así surgen las hojas que conocemos para las plantas más evolucionadas. Y por lo tanto, ese sistema de venas tuvo un origen diferente que la vena que recorre los licofilos. Acá está representado esto que yo les dije, de estas hojas conocidas como eufilos o megafilos antes. Cuando sale el tejido vascular del tallo para penetrar en estas hojas,
se interrumpe en sentido longitudinal la columna vertical. Estas interrupciones, que acá está enorme, pero en términos reales es muy pequeña, se llaman intersticios o lagunas foliares. Bien, acá esto es un repaso de los tipos de estelas asociados a protostelas o a estelas de tipo sifonostela, o bueno, hay muchas nomenclaturas, pero tipo de estelas asociadas a la presencia de haces vasculares, donde siempre hay un tejido parenquimático en posición central. Bueno, vamos a los grupos. Esto, esperen que lo voy a acá, ampliar. Ahí capaz que se ve mejor. Equisetales, y acá tenemos estas algunas representantes, yo supongo que por ahí las conocen, los equisetos. Son estas plantas, ¿sí?, que cuando las vemos las reconocemos porque tienen estas rayitas, estas estrías, no tienen hojas que se visualicen por lo menos a primera vista. Los tallos son verdes, es el cuerpo de fotosíntesis, y en realidad, bueno, mirando con más detalle, lo que vamos a encontrar es que las hojas, que son estas, acá tenemos, este sería, por ejemplo, un nudo. Del nudo nace una vaina, es decir, la hoja tiene una porción que abraza al tallo y una pequeña porción que está libre. Tiene como una vaina y una porción libre o lámina. Hay un montón de hojas en cada nudo, formando como una pollerita. Es un verticilo polímero, sería un verticilo de muchísimas hojas. Esta porción libre enseguida se seca, se pone marrón, acá está oscurísima, y bueno, le da una fisonomía particular. Si sabemos o recordamos que cada hoja lleva en su axila una yema axilar, las yemas van a estar acá, en la axila, teniendo como referencia el lugar donde nace la hoja. Acá dentro de la vaina, va a haber una yema para cada una de las hojas. Si esas yemas se activan, van a dar una rama. Y acá estamos viendo la rama naciendo, perforando la vaina para salir. Acá también lo vemos. En esta foto, esta es la parte de la vaina y esta es la parte pequeña de la lámina que está libre y que enseguida se seca. Acá vemos, estas son las hojas, estas son las vainas y la lámina, y las yemas axilares de cada una de estas hojas se activaron y cada una dio una rama. Y fíjense que como las yemas forman un verticilo, las ramas, cuando se activan todas las yemas, forman un verticilo. Bueno, todo esto da una fisonomía tan particular que no me voy a confundir un equisetum con un licopodium ni con selaginela. Son muy diferentes. Esto que vemos es el esporófito. En equisetum hay tallos aéreos, erguidos, y luego también hay tallos engrosados, subterráneos, que son los rizomas, de donde nacen raíces adventicias. Vamos un poco hasta acá con características comunes con todas las otras que vimos. Arrancamos con algunas diferencias significativas, y acá es que las hojas, sabemos, por teoría, que son eufilos. Es decir, que tienen un tejido vascular más ramificado, y ese tejido vascular, al nacer del tallo, deja una laguna foliar. Estos eufilos pueden ser vegetativos, y esos son los chiquititos, los que forman estos verticilos, y hay otros que desarrollan esporangios, y que por lo tanto van a ser esporófilos, ¿sí? En este caso, los esporófilos tienen una forma particular. Es una forma que yo le digo tipo paraguas. Imaginemos el paraguas con el mango y el techito. Ese techito y ese palito, todo esto es el esporófilo. Entonces, estos paragüitas están insertos, montones de paraguas, en el tallo central, en el eje central del estróbilo. Cada uno de estos es un estróbilo. Pensemos, este es el tallo, se continúa acá por el centro,
Y en este eje central del estróbilo están insertos, estos serían los techitos de los paraguas. Están insertos los esporófilos con esta forma tan particular. Estos que vemos pegoteado un techito del otro es porque no se abrieron. Cuando ya se formaron las esporas, están listas para liberarse, entonces se van a abrir o se van a separar un esporófilo del otro para permitir salir las esporas. Estos ya se están secando porque ya liberaron las esporas. En estos techitos de los paraguas, no los veo desde abajo, después se los muestro en un dibujito, volvemos al techito del paraguas y el palito. En este techito del paraguas hay colgando en la cara de abajo muchos esporangios, 5 a 7 esporangios, ¿sí? Muchos esporangios, por lo tanto, muchas esporas. Bueno, estos esporófilos tan particular les pusieron el nombre de esporangióforos. En realidad la palabra que parece tan difícil, foro quiere decir llevar en latín, quiere decir que es la estructura que lleva los esporangios. En realidad es un esporófilo. Este género o este grupo es homospórico y las esporas tienen una particularidad que es una membranita que le ayuda a la dispersión. Ahora la vamos a ver. Esas membranitas se llaman eláteres. El gametófito es autotrófico, es decir, va a fotosintetizar, y es exospórico, es decir, igual que los licopodios que vimos antes. Acá otra imagen del tallo verde, estas hojas con su vaina y la pequeña porción libre que es la lámina, y todas las ramas naciendo de la base de las vainas porque se activaron las yemas. Si corto transversalmente un tallo, cualquiera de los tallos, voy a ver la epidermis, la corteza, y los tallos que ya son más viejos tienen una médula hueca, es decir, las células parenquimáticas de la parte central se rompen y generan un espacio de aire muy grande. Los espacios de aire se necesitan en esta planta porque es una planta que crece en relación al agua, generalmente al borde de un arroyo, semisumergida. Cualquier planta en una situación similar tiene que tener espacios de aire. Tenemos haces vasculares que también tienen enormes espacios de aire, y en la misma corteza va a haber espacios de aire. Bueno, estos haces vasculares son muy particulares, principalmente por estos enormes espacios de aire, tienen xilema y floema, y están rodeados cada vascular por una endodermis, algo característico de todas las plantas vasculares sin semilla. Bueno, un corte a mano alzada, un corte al microscopio, y esto es para que resalten los espacios de aire en la corteza, espacio de aire en la médula, espacio de aire en cada vascular, ¿sí? Que es lo que vemos acá, necesidad de aire, especie que vive semi-sumergida. Acá vemos cada vascular, y este es un corte longitudinal del estróbilo. En este corte longitudinal, este sería el techo del paraguas. Acá no veo el cavito. Obviamente que el cavito que acá se ve está en otro plano y estoy viendo solo 2 esporangios, pero tiene varios esporangios en toda la estructura más externa de ese esporangióforo, llenos de esporas. Bueno, acá en este dibujito está como si se hubiera sacado un esporangióforo, eso nosotros lo hacemos en los prácticos, arrancamos un esporangióforo, lo llevamos a la lupa y vemos este paragüita que yo decía, el techito, el eje con el cual se une al eje central del estróbilo, y abajo varios esporangios. Acá ocurre meiosis, cuando están listos se van a abrir y van a salir las esporas. Con estas proyecciones membranosas, que son los eláteres, que fíjense, cuando las esporas están adentro del esporangio, en un ambiente totalmente húmedo, los eláteres están enrollados. Ni bien ese esporangio se abre y se seca entonces ese espacio, los eláteres se abren
y con eso ayudan a que la espora vuele. Aparece entonces en este camino evolutivo un mecanismo que ayuda a la dispersión de las esporas. Si leemos el ciclo biológico, va a ser igual que en cualquier vascular sin semilla. Cambia el aspecto del esporófito. Bueno, acá el estróbilo tiene la particularidad de que este esporofilo o esporangióforo tiene una forma diferente, pero la esencia es la misma. Meiosis en los esporangios, se liberan las esporas, se desenrollan los celáteres, y bueno, acá en general hay dos cepas de esporas, plus y minus, o femenino y masculino, aunque hay un solo tipo de esporangio. Entonces se forman dos gametófitos, un gametófito va a desarrollar anteridios, el otro arquegonio. Tienen que crecer en relación al agua. Los gametófitos desarrollan rizoides, esto le ayuda a fijarse al sustrato. Cuando salen los anterozoides, que son flagelados, nadan hacia el arquegonio, fecundación, embrión, y el embrión me da rápidamente el esporófito. Proceso rápido porque no hay tiempo de aguantar, digamos, a ese embrión. El gametófito fotosintetiza muy poco porque es muy chiquitito. Estoy hablando de plantitas que miden capaz que 2 milímetros de tamaño. Entonces, no es un cuerpo que tenga sustancias de reserva para permitir que esto dure mucho tiempo. Así que este proceso es rápido, lábil porque necesita presencia de agua, y bueno, el cuerpo visible es el esporófito. Este grupo lo podemos pasar más rápido quizás porque son plantas más conocidas, son los helechos. Estos helechos que desenrollan sus hojas de una manera particular, fíjense, son hojas muy subdivididas, o sea, no en todos los helechos, pero en algunos pueden estar muy subdivididas. Cuando lo están, cada partecita está enrollado, eso tiene una terminología especial, no viene para el caso, pero quien estudia helechos y hace o convierte a este grupo como ya muy diferente desde el momento de ver las hojas. Fíjense acá cómo se están desarrollando. Los helechos tienen tallos aéreos erguidos y también una parte subterránea y postrada. A ver, ¿cuáles tienen tallos aéreos? Los helechos arbóreos, que ya no quedan tanto, son grupos relictuales que crecen en lugares húmedos con muchas condiciones. La mayoría de los helechos, por lo menos los que crecen en mi zona y demás, tienen todos tallos subterráneos, y lo que nosotros vemos que crece fuera de la tierra son directamente las hojas. Esas hojas que están naciendo de los tallos subterráneos o rizomas. Volvemos a esto de rizomas y raíces adventicias. Eufilos, porque ya estamos en todos los grupos que tienen eufilos, con disposición espiral. Y las hojas de los helechos se llaman frondes. Le pusieron ese nombre, pero son hojas. Tienen una venación muy particular, que se va abriendo de 2 en 2, que es una venación dicotómica, muy característica de este grupo, lo mismo que esa manera que tienen de abrirse las hojas, que se llama vernación circinada. Esto a título ilustrativo, no precisan aprendérselo. Las hojas que llevan los esporangios son los esporofilos. Acá el esporofilo es igual a la hoja verde, porque son las mismas hojas verdes. Es decir, acá no vamos a encontrar estróbilos, pero sí vamos a encontrar que en determinado momento del ciclo biológico, alguna hoja verde, alguna hoja vegetativa, desarrolla en la cara de abajo grupitos de esporangios. Esos grupitos de esporangios se llaman soros. Entonces, cuando yo veo en una hoja que en la cara de abajo hay soros, yo sé que esa hoja se ha convertido en un esporofilo, está teniendo como función una función reproductiva. Los soros, que son grupos de esporangio, pueden o no tener una membrana externa protectora. Esa membrana se llama inducio. Entonces decimos que algunos tienen y otros no. Todo esto son criterios que se usan para clasificar a los helechos, o sea que tienen valor taxonómico.
Es un grupo donde todas las especies son homospóricas y donde aparecen en los esporangios unas células engrosadas que ayudan a la dispersión de las esporas, a tirar, a lanzar, a escupir las esporas. Fíjense que es también un mecanismo de dispersión de esporas, pero diferente de Equisetum, donde aparecían unas proyecciones membranosas en las esporas. Acá son unas células particulares de la cubierta donde se forman las esporas, es decir, del esporangio. Los gametófitos son todos autotróficos y exospóricos. Este es el corte transversal de un rizoma, de un helecho, donde veo haces vasculares. Haces vasculares, veo una zona de corteza, una zona de médula. Así que tenemos un tipo de estela diferente. En este haz vascular vamos a tener el xilema y vamos a tener el floema alrededor. Alguna visualización de lechos en la cara de abajo de estas hojas que se han convertido en esporofilos. Acá tengo el grupo de esporangios, cada uno de estos es un soro, porque cada subunidad, cada grupo de esporangios es lo que se llama soro. Van cambiando de color los esporangios a medida que maduran las esporas. Todo esto no tiene una cubierta protectora externa, así que este no tiene inducio. Se disponen de diferentes maneras y con esta tinción se ve en el esporangio, es decir, en la pared de cada uno de estos esporangios, estas células con estos engrosamientos particular que van a ayudar al lanzamiento de las esporas, así que esta hilera de células es lo que se conoce como anulus. Más esporofilos con distintos tipos de soros, fíjense cada soro como redondito, acá son como manchas, fíjense acá pocos soros y enormes, acá fíjense que los soros forman como líneas, acá también son redonditos, pero dispuestos en lugar de en dos líneas, un montón como siguiendo los nervios de la hoja. Todo esto tiene valor taxonómico y no vamos a ahondar en esto, solo nos importa que aparecen los esporangios en todos los casos reunidos en grupos, y cada grupo se llama soro. Más estos, ven que acá hay como una cubierta que no me deja ver la individualidad de los esporangios. Esto es lo que se llama inducio. Acá hay un inducio, estos también tienen como una tapita, esto es lo que se llama inducio, esto es un inducio. Hay inducios de distinto tipo, zorrados completamente, y estos otros son como una tapita semi que cierra un poquito. Este es un inducio, por ejemplo, que es también como un paragüitas, tiene un eje central y el techito. Cuando las esporas están maduras, este se cae, este no se cae. Todos son elementos de importancia taxonómica, solo me importa que sepan que puede estar esta membrana cobertora o no. En este caso, que hicimos unos preparados, es el inducio como que tiene un piecito y un techito tipo paragüitas. Acá nacen los esporangios, tienen como un cabito y acá está el esporangio. Cuando estos esporangios ya formaron las esporas y están maduras, esto se seca y se cae y los deja expuestos para favorecer o facilitar la dispersión. Bueno, más esporangios, estas son las células que ayudan al lanzamiento, y acá está el dibujito, como para que tengan una idea. Esto es un proceso mecánico de pérdida de agua, de ruptura de la columna de agua que se va perdiendo, y entonces acá son fuerzas mecánicas, me costaría bastante tiempo explicarlo, pero acá al mismo tiempo que se evapora el agua, la cubierta se va abriendo hacia afuera, y cuando esa columna de agua que está evaporándose se interrumpe porque ya no hay más agua para evaporar, esto es como que vuelve a su posición como un resorte, y al volver
empuja las esporas hacia afuera. Es un efecto catapulta. Esta foto es de un gametófito, los hemos cultivado nosotros, sacando las esporas de un helecho y poniéndolas en una superficie húmeda, tapándolo con un resinite y demás. Y bueno, en este caso, este gametófito tiene como formita de corazón, y estos gametófitos que crecen a partir de la espora, van a desarrollar en la cara que da al suelo, acá está paradito, pero ese corazoncito crece acostado sobre el sustrato. En la cara de acá de abajo, la que da al suelo, desarrolla anteridios y arquegonios. Generalmente los anteridios mezclados con los rizoides y los arquegonios en esta especie cerca de este sector donde está la muesca. Acá está el dibujito del arquegonio, de cuello corto, cada vez más reducción de células en lo que sería el canal del cuello, de modo que se facilita la apertura, y el anterido también con un número de células exteriores reducido. Esta es una sola en la base, una que forma como un anillo acá y una que hace de tapa. Se abre cuando esto está maduro, salen nadando y van a fecundar. Obviamente se repite de la fecundación. A ver, acá tenemos el esporófito, tenemos el dibujito del soro, los esporangios que se abren, se largan las esporas haploides y da el gametófito. Recuerden que este gametófito está parado. En general estaría así. Al estar así, por eso elijo este dibujo, aunque tiene también algunos fallos porque muestra muy bien que está el anteridio y el arquegonio mirando hacia abajo, y con que haya una película de agua cubriendo esa parte del gametófito contra el sustrato, pueden nadar las gametas, introducirse en el arquegonio, fecundación y de acá mitosis para dar el embrión. Todo esto tiene que ser rápido porque, vuelvo a decir, estas plantitas que son independientes del esporófito tienen un mínimo de supervivencia. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Esta es muy sencilla. Esto es Psilotum, una planta donde a primera vista lo que se ve son los tallos verdes y no se le ven hojas. De hecho, tiene solo estas mínimas proyecciones que no están vascularizadas. Por lo tanto, la fotosíntesis ocurre en el tallo. Y van a aparecer en época reproductiva estas estructuras trilobadas que son los esporangios. En realidad es una agrupación de 3 esporangios. Acá veo la planta, fotosíntesis en el tallo, y estas mínimas proyecciones, acá con muchísimo aumento, proyecciones que no reciben el nombre de hoja porque no tienen una irrigación, no están vascularizadas. Entonces tenemos tallos aéreos que se ramifican dicotómicamente y como sostén volvemos, rizomas. Los rizomas de este grupo de plantas no tienen raíces adventicias, los rizomas tienen rizoides. Todas las otras plantas que vimos hasta ahora, dentro de las de la clase de hoy, ¿no? Las vasculares sin semilla, tienen rizoides en sus gametófitos y los rizomas tienen raíces adventicias. Bueno, esta, que no tiene hojas, en sus rizomas tampoco tiene raíces adventicias, tiene rizoides, es decir, proyecciones unicelulares, además de tenerlos en el gametófito. No tiene hojas y los esporangios aparecen reunidos en grupos de 3. Esa agrupación de 3 esporangios se llama sinangio. Son homospóricas y el gametófito es autotrófico exospórico. Esto, gametófito autotrófico o heterotrófico, pero exospórico, es característico de todas. Lo mismo la homosporia. La única que se va a salir de eso es la ginela, que es heterospórica y endospórica. Bueno, imágenes de la planta, sus ramitas, y acá un zoom en uno de sus sinangios. Si cortamos transversalmente el tallo, vamos a ver que internamente
su estela es un tipo de protostela, está macizo el tejido vascular. El xilema forma como un corazón central con varios brazos y el floema está alterno con esos brazos. Así que es un tipo de protostela. Si hacemos un corte en un sinangio, también como son 3 esporangios en distintos niveles, no vamos a ver nunca los 3. Acá en este corte vemos 2, pero que vamos a ver la cubierta estéril, y bueno, en determinado momento estará lleno de células madres de las esporas, y luego si vemos cositas separadas ya sabemos que son las esporas haploides. Fíjense, acá hay una excrescencia foliar, una de esas proyecciones, y en la axila, o de la yema que estaba en la axila, nace esta agrupación de esporangios. Cuando se liberan, germinan y dan gametófitos. Esta es una foto de microscopía electrónica, obviamente, de un gametófito, y fíjense, en este gametófito se ven estas bolitas, son los anteridios, y los arquegonios se ven estas como florcitas, porque estamos viendo desde arriba el cuello, es decir, estamos viendo las células estériles que delimitan el cuellito del arquegonio. La panza del arquegonio siempre está metida hacia adentro. Y estas proyecciones unicelulares son los rizoides que permiten sujetar a los gametófitos al sustrato. El ciclo biológico, igual que todas, parto de un esporófito muy distinto, sin hojas, con rizomas con rizoides, y con sus esporangios de A3 formando los sinangios. Meiosis, liberación de esporas. Las esporas me dan el gametófito, y en ese gametófito va a haber anteridios y arquegonios. Fertilización, necesidad de agua, cigoto, embrión, que me vuelve a dar el esporófito. Bien, acá les hice esta plaquita, igual que la anterior, un poco para repasar todo lo que estuvimos diciendo. Volvemos o seguimos teniendo el esporófito dominante con tejido vascular. En este caso tenemos 2 casos donde hay eufilos, y en este caso donde hay excrescencias sin tejido vascular. La filotaxis es espiral acá y es verticilada acá. Acá no hablamos de filotaxis porque no hay hojas. Tallos aéreos, y acá pueden ser aéreos o subterráneos. En todos los casos hay rizomas, con raíces adventicias en estos 2 primeros casos, y con rizoides acá. Y bueno, en cuanto a, hay más diversidad de posibilidades en cuanto a cómo se disponen los esporangios, porque decimos que forman estróbilos acá, soros acá, y sinangios aquí. Y en esta plaquita vemos que, bueno, repito lo de los esporangios, pero en cuanto al tipo de esporas, son todos homospóricos y todos exospóricos. Bien, en el camino evolutivo que estamos recorriendo lentamente, vimos la conquista de la Tierra y aparición de briófitos, y vimos la aparición del tejido vascular, y la aparición de estas plantas que vimos en la clase de hoy, que son las plantas vasculares sin semilla, licófitas y monilófitas. Nos queda ahora ver la aparición, en la clase que viene, de las plantas vasculares con semilla, y ahí aparecen entonces las espermatófitas. Pero nos vamos a un grupo ya más conocido, por lo tanto creo que también andarlo es como un mundo más, que les va a ser más cercano, digamos. Bien. Bueno, dejo de compartir y vuelvo acá. Bueno, mucha info parece, ¿no? Pero cuando vayan a atar los cabos o agarran esas plaquitas donde yo les resumo, no lo es tanto, porque hay mucha cosa repetida. Los ciclos biológicos, salvo la que es heterospórica, son todos iguales. Y a lo que quiero ir es la generalidad de los ciclos. Ya sabemos que estamos en un mundo donde ahora predomina el esporófito. Bueno, todas las que son homospóricas, la que aparece como heterospórica, el tipo de hoja,
vayan a lo sencillo y a lo esencial. Y sí, bueno, características de cada esporófito, porque tendrían que tener la posibilidad de que si yo les mostrara una foto, ustedes pudieran reconocer el esporófito. Este esporófito pertenece a Equisetum. Son todos muy distintos. Si me acuerdo que es Equisetum, tengo que poder decir, bueno, Equisetum, el ciclo biológico son todos iguales, ¿sí? Pero bueno, a asociar a si tiene licofilos o eufilos. Básicamente los rasgos distintivos o más gruesos que aparecen en este camino evolutivo que estamos tratando de andar. ¿Está? Bien, bueno, la clase del miércoles estoy en la misma situación que en la anterior, lamentablemente. Tengo clase, así que yo les voy a subir la clase y les voy a subir un audio para, no sé si sumo o no, porque yo trato que las diapos tengan bastante info, ¿no? Pero por ahí con un audio les puedo resaltar si algo me parece más importante, ¿sí? Y les voy a subir una tarea, ¿está? Háganla con tranquilidad, traten de hacerla solos. Yo prefiero que, bueno, ya saben que hay recuperación, y la recuperación tiene que ver con entender el ejercicio para mí. Me gustaría que lo intenten de hacer solos, aunque esté desaprobado, vemos la recuperación, porque me parece que es el mejor camino para ustedes para ver cómo están plantados camino al parcial o camino a los ejercicios que pueda haber en el parcial, ¿sí? Que van a ser sencillos, pero quiero ver cómo están plantados con el entendimiento de un enunciado, ¿eh? Entonces, voy a hacer algún ejercicio que sea parecido o algo parecido a alguno que pueda aparecer en el parcial, y entonces, bueno, ya van andando el camino, por eso háganlo solos, y bueno, y si aparece una dificultad es el momento después de charlarla para rehacerlo el ejercicio y ya tener esa mirada cocinada para el parcial. ¿Está bien? Bueno, Sí, profe. listo, seguimos en contacto, de alguna manera, por el WhatsApp y demás. Después